Vamos a ir juntos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 37, por favor. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de este libro y hablamos específicamente de este personaje bíblico que se llamaba José. Dice la Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Siendo José de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. ¿De quién? De los hermanos. Versículo 3. Dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Diga conmigo: otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel, su papá, le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo oyó un hombre andando a José errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre: ¿a quién buscas? José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y lo halló a sus hermanos en Dotán. Y miren cómo acá comienza a cambiar la historia. Dice versículo 18: y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, dice la Biblia, contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: he aquí, ahí viene el soñador. Ahí viene, ¿cómo? ¿Viene José? ¿Cómo dice? Viene el soñador. Ahora pues venid y matémosles y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, Rubén era el hermano mayor, Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre inocente, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Se sentaron a comer, y alzando los ojos miraron, y aquí que una compañía de ismaelitas, lo que sabemos un poco de la historia, de aquí se trata de gente árabe, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra para llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sobrevenga, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, los árabes,
sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después volvió su hermano mayor, y dice, después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. Y él volvió a sus hermanos y le dijo, hey, el joven no aparece, y yo, ¿dónde iré yo? Porque él era el hermano mayor, él era el responsable. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la claridad, la unción que necesitamos para recibir en esta hora tu palabra. Señor, que el espíritu de sabiduría, de revelación pueda venir en medio de nosotros para poder entender. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra. Tal vez empezamos a compartir el domingo pasado, hablamos un poco de la vida de José, quedaron tantas cosas sueltas, después hablando en la semana, que hubieran sido buenas nombrarlas. Entonces lo que voy a hacer en esta tarde, con la ayuda del Señor, poder ampliar un poco más lo que comenzamos a hablar el domingo pasado. La Biblia nos habla de este hombre que se llamaba José, que era el hijo de Jacob, y la Biblia nos habla que en el original su nombre es Joshua o Yeshua, que el nombre significaba libertador de la esclavitud. José significa libertador de la esclavitud en su idioma original en hebreo, y traducido en hebreo sería Joshua. Es la misma traducción que se hace para Jesús. Es Joshua o Yeshua, significa exactamente lo mismo, libertador de la esclavitud de Israel. En esta parte de la Biblia nos muestran el proceso de la vida de este hombre tremendo de Dios. Hay algunas cosas que nosotros no conocemos, pero sí conocemos que Dios trató con este hombre, que Dios usó un montón de situaciones para poder tratar su corazón. Pero en esta tarde vamos a comenzar a compartir algo que tal vez pueda ser un libro, y tal vez el título del libro sea Los mantos de José. El primer manto que yo encuentro aquí en la palabra de Dios, nos dice la Biblia que su papá le colocó un manto de diferentes colores. Y dijimos la semana pasada que ese manto lo usaba solamente la gente que tenía riqueza, la gente que tenía fama, la gente que tenía autoridad, la gente de gobierno usaba ese tipo de manto como el que tenía José. Sus hermanos vestían las vestiduras pastoriles, usaban ropa de trabajo, por decirlo de una manera, pero José usaba una túnica diferente. La Biblia nos dice que sus hermanos le envidiaban la túnica, que sus hermanos le envidiaban, que este hombre era un hombre muy cuidado por su padre. Dijimos el domingo pasado, tal vez para usar un término más común para nosotros, José era el mañoso del padre, pero yo creo que José era portador de un sueño y era portador de una palabra de parte de Dios que su papá ya la sabía. José fue criado como un hijo diferente, como un hijo con un propósito distinto a como lo tenían sus hermanos. La túnica que él tenía era para gente de dinero, era para la gente que tenía riqueza, era para gente de otra estirpe. Él no tenía ropa de trabajador común y corriente. El problema es que este manto y el trato diferencial de su padre hacia él trajo aparejado algunos problemas. Sus hermanos de sangre lo rechazaron, le tuvieron celos, le tuvieron envidia, y lamentablemente José de estas cosas tal vez no se fue dando cuenta de cómo el odio y todos estos celos y la envidia de sus hermanos iba creciendo. Dijimos también el domingo pasado que tal vez José no había sido entrenado por su papá para cuando viniera una palabra profética de parte de Dios, o cuando Dios se le manifestara a José, él tenía que haber hablado con su padre, cosa que la Biblia no nos dice que pasó. Me llama la atención porque
Jacob era un hombre que había tenido un encuentro con Dios y la Biblia nos dice que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Lamentablemente dijimos que José abrió su boca en un lugar equivocado con personas equivocadas. Los sueños venían de parte de Dios y al fin y al cabo del tiempo se cumplieron. Pero el tema es que la palabra, el sueño que Dios le había dado, no era para compartirlo ni en ese lugar ni con las personas que estaban en ese lugar, porque de hecho no lo entendieron. Aún se equivocó José, en estos días lo leía y me daba cuenta que José cometió también otro error. Pasó por la autoridad de su padre. Al dar él el sueño, dice que el segundo sueño, él veía que el sol y las estrellas se inclinaban a José. Es decir, su papá y su mamá se inclinaban delante de José. Él evidentemente no había sido entrenado por su papá. Porque él, cuando compartió el sueño, no se dio cuenta que delante de él estaba su papá. Y él no podía pasar por encima la autoridad de su padre. Por eso yo me anoté acá. Este tipo de código de reino no se puede pasar por alto. Uno no puede ni debe pasar por encima de la autoridad que Dios ha delegado. Si nosotros no respetamos esos códigos de reino, si no entendemos esas cosas, lamentablemente vamos a quedar como irrespetuosos. Usted no puede entregarle una palabra a cualquier persona sin usted entender lo que está haciendo. Y menos usted querer darle una palabra a una persona que Dios puso en autoridad, que Dios puso al frente de una casa espiritual. Anotaba acá que un día una persona que se congregaba con nosotros, estábamos acá en medio de un ambiente profético, Dios estaba hablando, estaba la pastora ministrando por acá, yo tal vez estaba ministrando por acá, y estábamos en medio de la administración y una persona se levantó, se acercó a mí y me dijo: Walter, así te dice el Señor. Entonces yo noté acá. Primero, que a mí nunca el Señor me trató como Walter. Nunca Dios me dijo Walter. Cuando el Padre se comunica conmigo, me dice hijo. Y si no, me dice que soy su siervo. Entonces Dios nunca me dijo a mí Walter. Entonces cuando esta persona se acerca y me dice Walter, entiendo que no es Dios el que me está hablando. Las cosas en el reino tienen sus códigos. Entonces vuelvo a repetir, yo nunca tomo la palabra que me puede dar cualquier persona, y menos si no discierno qué espíritu trae detrás. Por más que sea una palabra bonita, por más que sea una palabra de aliento, por más que sea una palabra de bendición, hay códigos que se tienen que respetar en el reino de Dios. Dios nunca me trata de por mi nombre, sino que me trata como su hijo o como su siervo. Lo segundo que tengo para decir es que si Dios me tiene que hablar a mí, independientemente de que Él me pueda hablar por medio de su voz, Dios me ha dado un padre espiritual que se llama Carlos Díaz, es mi apóstol, a quien respeto y a quien amo. Si Dios me tiene que dar una palabra, es a través de mi apóstol, mi padre espiritual. Y si no, en el segundo de los casos, Dios me puede hablar y me va a hablar a través de la vida de mi esposa, que es una profeta de Dios. Entonces, hay códigos espirituales que se respetan. Primero mi apóstol, segundo mi esposa. Mi apóstol como mi padre espiritual y mi esposa como la mujer de Dios que Dios puso al lado mío como su siervo. Tercero, no dejo ninguno de los que están, o ninguna persona que está bajo mi cuidado espiritual, que me imponga manos, ni que me dé una palabra de dirección, salvo un consejo que puede venir en una situación específica, un consejo que puede ser acorde a la construcción de la iglesia o del templo,
algún consejo práctico de cómo hacer las cosas? Pero recibo el consejo de las cosas prácticas porque dice la Biblia que la multitud de consejeros está en la victoria. Por lo demás, no practico que me impongan manos, porque hay algo que se llama transferencia espiritual. Y tal vez lo que tiene esta persona me lo puede pasar a mí. Y tal vez esa persona no está escuchando a Dios, esa persona no tiene relación con Dios y me puede soltar una palabra que simplemente me está maldiciendo. Así que decirle que tener al lado, cuando alguien va a orar por vos, tenés que tener cuidado. También he notado acá que me acuerdo que iba a una iglesia, cuando era muchísimo más joven iba a una iglesia donde teníamos reuniones los miércoles, teníamos lo que denominábamos la reunión de oración. Y allí empecé en esas reuniones de oración a dirigir los cultos, las canciones, y había un hermano precioso que tocaba la guitarra y yo cantaba. Pero un día una hermana de esa congregación, una persona que se congregaba allí, estaba orando en medio de la reunión y dice: gracias Señor por el hermano fulano, que era el que tocaba la guitarra, que tú lo usas tanto, que te lo ungido para tocar la guitarra. Gracias por él, por cómo lo vas a usar. Tremendo hombre de Dios. Y la hermana estaba orando por todos. Yo dije: ahora cuando ore por mí. Y cuando oró por mí dice: Señor, gracias por el hermano Walter que está dirigiendo la reunión. Sana su soberbia, su orgullo. Falta que me digas pecador inmundo, sácalo. Y yo me fui como diciendo: ¿qué me pasó? Tal vez, si la hermana hubiera tenido algo conmigo, si ella hubiera notado que había algo en mi vida espiritualmente, podría haber hecho dos cosas: hablado con el pastor, o tendría que haberme hablado conmigo. Pero no podía soltar esta oración teledirigida en contra de un hermano nuevo, y tal vez viendo la forma de ser, o tal vez no interpretando de cómo Dios es un Dios de proceso. Dios iba a usar en el tiempo su sanidad para sanarlo a uno, pero no podemos decir, o una persona no puede decir que Dios sane a otra persona con algunas situaciones delante de toda la iglesia. Por eso yo notaba acá, no podemos abrir el corazón con cualquier persona, porque el diablo puede usar esas personas para lastimarnos. Y si nosotros abrimos el corazón con cualquier persona, esa persona se puede burlar de nosotros. Esa persona puede deshonrar la casa. Esa persona puede deshonrar la cobertura. Esto fue lo que le pasó a José. Dice que él abrió su corazón con sus hermanos para contarle el sueño, y dice que ellos lo aborrecían. Dice que le fue a contar el segundo sueño y lo aborrecían más. Porque ellos envidiaban los sueños, porque ellos envidiaban la túnica de colores, porque ellos envidiaban el estilo de vida de José. Pero en abrir su boca en un lugar equivocado, con gente que tenía problemas espirituales como sus hermanos, lamentablemente habilitó espíritus inmundos de muerte. Tal vez yo notaba acá, tal vez Dios en su perfecto plan tenía el sueño de tratar con José. Tal vez Dios necesitaba tratar su corazón para poder aprender, para cuando Dios lo levante en el lugar que Dios lo iba a llevar a José, no llegue como una persona soberbia, orgullosa, como una persona que se desubicaba para hablar en cualquier lado. José estaba marcado para ser un libertador, estaba marcado para ser un hombre que debería sacar a su pueblo de la esclavitud financiera que estaban viviendo. Él estaba separado por un manto que le había puesto el Padre, un manto especial, un manto de colores, un manto de riqueza, un manto de poder, un manto de autoridad. Pero su inmadurez lo llevó a José
al siguiente manto. Y yo notaba acá, no nos olvidemos que José era portador de una palabra, era portador de sueños dados por Dios. Y yo también noté acá que cuando una palabra sale de la boca de Dios, cuando una palabra sale del corazón de Dios, tarde que temprano, esa palabra se cumple. Pero dice la Biblia que sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo aborrecían. Tal vez no podríamos decir que la voluntad de Dios era que a este joven, dice la Biblia, los hermanos conspiraron en contra de él y lo tiraron dentro de una cisterna. Una cisterna no es lo que usted conoce, esa cosa redonda, alta para meter agua. No es eso que nosotros conocemos como cisterna. Para nosotros las cisternas son así de altas y son así de redondas y ahí va el agua. En este momento de la Biblia y en este lugar no eran así, eran pozos muy profundos donde entraba el agua, eran pozos muy profundos para hallar allá al fondo de todo, hallar el poquita agua que venía del suelo, desde el fondo del suelo, como una vertiente, y ese pozo se iba llenando de agua, pero dice la Biblia que ese pozo estaba vacío. Entonces lo echaron adentro de ese pozo, lo metieron a José. Entonces, vuelvo a decir, yo no podría decir en esta tarde que es la voluntad de Dios que José esté adentro de ese pozo, pero lamentablemente cuando Él habla, cuando Él ejecuta estas cosas por códigos del reino en un lugar equivocado, lamentablemente le trajo malas consecuencias. Por eso vuelvo a decir, no sé si estar adentro de esa cisterna era la voluntad de Dios. Muchas veces hablamos con mi esposa lo que entendemos lo que es para nosotros la voluntad de Dios. Existe la voluntad perfecta de Dios, existe lo que no es voluntad de Dios y existe lo que nosotros denominamos la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida para poder aprender, para poder pasar de nivel, para poder crecer en diversas áreas. Y yo notaba acá, es como cuando íbamos a la escuela, muchas veces cuando nos damos una materia, repetimos la materia y tenemos que volver a darla hasta poder aprobarla. Muchas veces pasa así en nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos que volver a pasar una materia para poder aprenderla y poder ser aprobados por parte del Señor. Estas materias, como digo, permitidas por Dios, estas situaciones en nuestra vida, son las que el Señor o el Padre usa para moldear nuestro corazón. Siempre cantamos una canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando. Y es verdad, anotaba yo acá, porque Él está purificando, Él está santificando cada día nuestras vidas para cumplir el propósito santo y eterno que Él tiene con nosotros. Dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 37 de Génesis, que sus hermanos conspiraron contra José para matarlo. Por la envidia y los celos se habilitaron espíritus de muerte. Y los hermanos de carnales de José confabularon para matarlo y se metieron no con la persona, sino que se metieron con el manto, se metieron con el propósito que este hombre cargaba encima. El problema de estos muchachos no era la persona de José, el problema de sus hermanos no era el tema de su hermano. Ellos no tenían un problema emocional con su hermano, tenían un problema espiritual, porque su problema era el manto, su problema era su sueño, el problema era su relación con el Padre. Esto pasa hoy en día, hoy sigue pasando. Hoy la gente que tiene o está llena de religión no soporta ver la bendición de Dios en la vida de los hijos de Dios. Los religiosos no soportan ver la bendición de Dios en la vida de nosotros
vida, de cómo el Padre nos da, cómo Él nos da sobrenaturalmente. Y acá nada tiene que ver el Evangelio de prosperidad. El Padre da el manto al que quiere y el Padre bendice al que Él quiere. Pero nunca nos olvidemos, anotaba yo acá, que el Padre le da el manto a la persona que Él quiere. Y como nos decía nuestra pastora el día domingo, el manto se defiende solo. Se metieron con el soñador, se metieron con el manto, se metieron con el soñador. No se metieron con su hermano, se metieron con el soñador. Ahora, decirle que te le ha dado, tú eres un soñador. Espera. No le digas soñador porque por ahí tu hermano va a pensar que vos le estás diciendo que duerme todo el día. Ahora, si el que está al lado tuyo duerme todo el día, decirle esta palabra para vos. Los soñadores, los que tenemos sueños en Dios, lamentablemente, pastora, dice la Biblia, siempre seremos criticados, siempre seremos chismeados, siempre seremos envidiados y siempre seremos cegados. Porque una cosa es lo que sueñan y otra cosa es quedarse con el sueño de Dios para la vida de uno. Nosotros tenemos una visión dada por Dios y nosotros tenemos un objetivo claro en Dios. Nosotros sabemos para dónde vamos, por dónde vamos, porque Él va delante nuestro. El visionario siempre está accionando, el visionario siempre va adelante, porque tiene el espíritu del Hijo dentro. La Biblia dice, el verbo, la acción de Dios, el verbo era Dios, el verbo era Jesucristo, Él está en nuestra vida, la acción de Dios, el poder de Dios está activado dentro nuestro, pero el espíritu de religión dentro suyo, lo único que tiene es muerte. La gente que vive con el espíritu de religión siempre está activo con las cosas que pasaron en el pasado. En el año tanto vivimos tantas cosas, en el año tanto pasó tal cosa, en el año tanto pasó la otra, nunca nos vamos a olvidar lo que pasó en el año. Viven del pasado. Decir que tener al lado, viven del pasado. Y nunca tienen cosas frescas que les ocurren. Pregúntale que tener al lado, ¿te ocurren cosas nuevas en Dios? ¿O siempre vivís de lo mismo? Preguntaré. El verbo, la acción de Dios está en nosotros, el espíritu del Hijo de Dios está en nosotros. Ahora, yo me anotaba acá y quise hacer una comparación muy moderna, pero nosotros debemos ver en nuestra vida qué espíritu está activado dentro nuestro. Si está activado el espíritu del Hijo, si está activado el espíritu del verbo del Hijo de Dios, de Jesucristo en nosotros, o si tú tienes adentro programado y estás activado en modo religioso. Decirle que vos estás en modo de hijo o estás en modo religioso. Si estás funcionando en el modo religioso, lamentablemente estás colgado de una red contraria a la red de Dios. Decirle que tenés que tener la red correcta para estar conectado con Dios. Pero dice la Biblia, en el versículo 20, allí en el libro de Génesis, dice que los hermanos de él decían, matemos al soñador, matemos al soñador. Estaban enceguecidos con el diablo por los sueños que este joven tenía, que este muchacho tenía. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de la casa, si tú eres un hijo, tienes que saber que el Padre, que el Señor ha puesto sus sueños en ti. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir, Dios ha puesto sueños en mí? Si Dios ha puesto sueños en ti, tienes que tener atención en algo. El diablo está preocupado, porque si tú tienes sueños en Dios, el diablo está preocupado y tú eres su enemigo público número uno. Porque él es un huérfano, él odia a los huérfanos, él odia a los hijos porque él es huérfano. Al revés, como él es huérfano, él odia a los hijos. Entonces, ¿cuántos pueden decir conmigo, yo soy hijo? Si tú eres hijo o si tú eres hija, él nos odia porque él es huérfano. Y si tú tienes un llamado,
tienes un propósito en Dios, yo me anoté algo divertido acá y le puse el coludo lo sabe. Ahora, también anoté por aquí que sus hermanos, yo lo anoté acá, sus hermanitos endemoniados querían tapar todo con mentira. Bueno, lo matamos, no lo matamos, lo vendemos, lo echamos a una cisterna, podemos decir que lo podemos matar o no lo podemos matar, o lo echamos a una cisterna, o lo vendimos, o se perdió. Ellos tenían el modo paternidad, pues nosotros tenemos el modo paternidad dentro nuestro en la parte del Hijo de Dios. Tenemos paternidad de Dios puesto activo, puesto no. Pero esta gente, los hermanos de José, tenían cambiada la paternidad y ellos tenían configurado dentro de ellos paternidad diablo, modo on. Claro, porque el diablo es el padre de mentira, el diablo es el ladrón, el diablo es el asesino, el diablo es el destructor. Entonces ellos no estaban en el modo paternidad de Dios, sino que ellos estaban en el modo paternidad del diablo. Y no se daban cuenta que ellos mismos querían matar a su propio hermano. Es más, querían matar a uno de sus hermanos menores, imagínate. Lo endemoniado que estaban. Y no le arrancaron, dice la Biblia, no le arrancaron los ojos, no le arrancaron los brazos, no le arrancaron las sandalias, no le arrancaron los pies, le arrancaron, dice la Biblia, la túnica. Le arrancaron la túnica de colores y dijeron, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el soñador, si le sacamos la túnica, si le sacamos el manto, se le van a ir los sueños, se le va a ir la túnica, va a ser un hombre normal, común y corriente. El problema de hoy en día es que hay gente que envidia la túnica, que envidia el manto de otro. La Biblia nos enseña que hay muchos pastores, que hay muchos hermanos, que hay muchos líderes, que hay muchos hijos, pero lamentablemente la túnica es para uno solo. La túnica puede parecer muy bonita, la túnica puede ser algo que tú puedes lograr, pero tienes que saber que para tener la túnica tienes que saber que hay un precio espiritual que tú tienes que pagar. El Señor no está regalando túnicas en la esquina. Y si tú, por más que codicies la túnica, no estás dispuesto a pagar el precio, difícilmente puedas tener tu túnica. Y lo tercero que tengo para decir en esta noche de parte de Dios es que dice la palabra de Dios, y lo quiero leer específicamente como dice la Biblia. Dice que cuando ya no sabían qué hacer, dice que lo vendieron, dice que se lo vendieron a los mercaderes, a los árabes, lo sacaron de la cisterna y vendieron a su hermano por 20 piezas de plata. ¿No le hace acordar a alguien que también vendieron por piezas de plata? Que su nombre era similar al nombre de José. Pero cuando volvió su hermano mayor, que era el responsable de sus hermanos, dijo, ¿dónde está? No aparece en el fondo de la cisterna. ¿A dónde iré yo? Claro, porque era el responsable. Entonces, tuvieron una idea. Versículo 31, y miren que este es el más poderoso de esta tarde. Dice Génesis 37, 31. Miren qué poderoso esto. Entonces, tomaron ellos, ¿qué cosa? ¿Qué tomaron? La sandalia, tomaron su toalla, tomaron su remera, ¿qué tomaron? La túnica, lo que lo hacía diferente. Y dice el versículo 31, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, hemos hallado esto, reconoce ahora si es la de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo ha devorado, José ha sido despedazado. Entonces Jacob, su papá, rasgó sus vestidos y puso ceniza sobre él y guardó luto por su hijo
durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Es decir, lo que dijo es: me voy a morir triste llorando a mi hijo. Pero acá viene algo poderoso, que fue lo que me llamó la atención. Si querés ponerme el versículo 31. Esta parte, el 31. Esta parte me llamó la atención. Y yo le puse el tercer punto, le puse el porqué de cómo Dios mantuvo intacto el manto, el propósito y el sueño de José. Sus hermanos no se metieron con su hermano meramente, se metieron con el soñador, se metieron con el manto, se metieron con la unción, se metieron con el hombre de Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que en este momento de la historia de José, sus hermanos van a su papá y le dicen: mirá, tu hijo se murió, acá encontramos la túnica, reconoce la túnica de tu hijo, mira cómo está la túnica? Y el padre dice que encuentra la túnica de José, la abraza y dice: sí, esta túnica es de José porque está manchada de sangre, algún animal se lo ha comido. Esta parte, sinceramente, le cuento que esta parte me emocionó, esta parte me pegó, me golpeó duro, porque yo pensaba, ¿no? Cuando uno estudia la historia de Adán y Eva, que hace poco hablábamos, cuando uno estudia el Génesis, ve cómo Dios cubre a Adán y Eva y le hace pieles con un cabrito y les da cobertura al matar a un animal inocente. Después estudiamos en Jesús, el Cordero inmolado, el perfecto. Jesús, por medio de su derramamiento de sangre, Él nos da cobertura, Él nos da salvación de una vez y para siempre. Pero en este momento, en este tiempo de la Biblia, me pongo a ver qué es lo que está pasando acá. Tal vez esto que sus hermanos, entre comillas, no se dieron cuenta, activaron algo en el Señor, que el Señor siempre respeta a rajatabla. Si hay códigos en el Antiguo Testamento que Dios respeta siempre, son los símbolos. Para Dios, un símbolo de cobertura, para Dios, un símbolo de protección, para Dios, un símbolo de pacto, es el derramamiento de sangre. Entonces, ellos, tal vez digo, sin darse cuenta, rociaron de sangre inocente de un animal, como siempre hacía Dios para hacer los pactos y para dar cobertura. Ellos no se dieron cuenta, pero derramaron sangre inocente sobre el manto de José. Y yo me anotaba acá, tal vez ese acto tramposo, ese acto de mentira que quisieron dar para que el padre pueda interpretar otra cosa. Tal vez esa obra que ellos pensaron de muerte, Dios la transformó en cobertura, Dios la transformó en bendición, Dios transformó esa maldición en bendición. Eso que parecía que él estaba muerto, para José significaba cobertura, autoridad, legado, dominio para sus sueños. Es decir, cuando se activa el poder de la sangre, cuando se activa el poder de la cobertura, los sueños de José en el sí y en el amén de Dios iban a cumplir. Vamos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aún a la vista de su papá, José estaba muerto. Pero mire usted, sepa usted que la Biblia dice que José era portador de un sueño, era portador de un manto, era portador de una visión, era portador de una bendición generacional. La Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, su papá. Es decir, José portaba la bendición de su padre. Y qué terrible
Qué terrible para el enemigo, porque él pensó que haciendo esta treta iba a matar al soñador, al hombre de la unción. El diablo pensó que vendiéndolo, esclavizándolo a José, él iba a acabar ahí su propósito. Pero lo que hicieron sus hermanos, cuando sus hermanos rociaron la sangre sobre José, sobre el manto de José, eso iba a ser cobertura, eso iba a ser bendición, eso iba a ser un pacto de Dios para con José. Y el sueño que Dios tenía para con él, Dios lo iba a cumplir. Este acto tramposo, este acto mentiroso de los hermanos, el Señor lo usó para darle cobertura y favor a José. El sueño que José tenía, tarde que temprano se iba a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dios olía desde su trono el olor de la sangre, la sangre para Dios era sinónimo de pacto. Cada vez que Dios sentía el olor a la sangre, al pacto, a la ofrenda, a la adoración, el Padre se levanta y defiende a sus hijos. José tenía un padre que lo amaba. José tenía un padre que le daba un cuidado especial. No solamente era Jacob, era Dios mismo. Y cierro con esto. Lo que me llama la atención es que cuando le llevan el manto, la túnica de José a su padre, dice la Biblia que él abraza el manto, ve la sangre y dice: mi hijo está muerto, mi hijo ya está terminado, mi hijo se murió. A mí lo que me llama la atención es como este hombre Jacob, que tuvo un encuentro con Dios, que dice la Biblia que Jacob peleó con Dios cara a cara. ¿Cómo puede ser que este hombre que conocía a Dios, dice la Biblia que su papá, que Jacob tuvo un sueño y que vio una escalera que subían y bajaban ángeles? Yo me preguntaba, ¿cómo este hombre Jacob, que tuvo un encuentro con Dios tan poderoso, no se percató de esto que estaba ocurriendo a nivel espiritual? Si Jacob le dio a su hijo una túnica especial, es porque Jacob sabía que su hijo tenía un propósito especial en Dios. Si él tenía una relación especial con su hijo, es porque sabía que José tenía un sueño, una asignación mayor que cada uno de sus hijos. Entonces yo me puse a preguntar y me puse a decir: ¿cómo puede ser que Jacob no se dio cuenta de que cómo se iba a morir su hijo? Si su hijo se moría en ese momento, su hijo no iba a cumplir el propósito. Si él agarró el manto y dijo: mi hijo se murió, un animal lo mató a mi hijo, él no se puso a pensar cómo el Dios de Abraham, cómo el Dios de Isaac, de sus padres, si la bendición estaba sobre ellos, ¿cómo no iba a estar también sobre su hijo José? ¿Cómo se iba a morir José sin cumplir el sueño de Dios? Porque la Biblia dice que cuando José suelta el segundo sueño, él dice: las estrellas y la luna se inclinaban, el sol y la luna, es decir, que su padre mismo se inclinaba delante de él, y la Biblia dice: su padre pensaba en esto. Es decir, me da la impresión que Jacob interpretó que el sueño que José tenía venía de parte de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo se iba a morir su hijo si su hijo no cumplió el propósito? ¿Cómo se iba a morir su hijo si el sueño que Dios le dio todavía no se había cumplido? ¿Cómo podía ser que a su hijo se lo coma un animal? ¿Cómo puede ser que un hombre con una palabra de su nacimiento, que se llamó José, el libertador financiero, el libertador de la esclavitud, cómo puede ser que ese libertador se lo coma un animal? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser que Jacob, el padre de José, cómo puede ser que no se preguntó y dijo al aire: yo no parí a un hijo mío para que se muera en el intento, yo no parí a un hijo para que se muera por un animal, yo no parí a un hijo para que se muera sin propósito?
Necesitamos entender que somos parte de una generación que está marcada y llamada con un propósito eterno de Dios. Que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo pensaba, siempre dice la pastora, que a cada uno de ustedes no los hemos parido en el espíritu para que se vuelvan al mundo. No lo hemos parido en el espíritu para que no cumplan el propósito. No los parimos a ustedes para que se vuelvan a su casa con la mano vacía. Lo hemos parido en el espíritu para que sean hijos, para que sean parte de esta casa, para que reciban el manto y para que cumplan el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque si Dios le dio un sueño a cada uno de ustedes, el Padre lo va a cumplir. Vamos, denle un aplauso, Señor. Y cierro con esta frase. Cuando el Padre en la eternidad suelta el llamado, el propósito eterno que tiene sobre una persona como con José, que le dio el sueño, que le dio 2 sueños. Un sueño era para confirmar el otro. Y cuando un sueño viene, y viene al rato el segundo, es porque el sueño no se tarda. Está bien, usted me puede decir, en la vida de José se tardó 40 años el sueño. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar con José. Pero esto no quiere decir que el sueño no se haya cumplido. ¿El sueño tardó? Sí, estoy de acuerdo. Pero era porque Dios tenía que tratar con el corazón de José. Pero la palabra que salió de la boca de Dios, la palabra, Dios la cumplió. Cuando el Padre en la eternidad suelta el llamado, el propósito eterno sobre una persona, es porque en la eternidad el Padre ya lo tiene. Para el Padre ya está hecho. Para el Padre, cuando suelta una palabra, un propósito para alguien, ya está destinado los recursos, el lugar, todo lo que lo va a lograr este hijo, todo lo que tiene soñado para este hijo, ya está soltado en la eternidad. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios ya le asignó en la eternidad. Dile al que tiene al lado, tú tienes un propósito para con Dios. Dios ya te lo soltó, Dios ya lo soñó, Dios ya soltó los recursos. Pero la Biblia también nos dice que para cada cosa Dios tiene su tiempo. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, en Dios todo tiene su tiempo y sus temporadas. Los hermanos de José no sabían que la bendición estaba sobre este joven de 17 años. La bendición de Abraham, de Isaac y de su papá Jacob estaba sobre José. Él tenía un propósito santo. Pero ni aún sus hermanos que lo esclavizaron, que lo vendieron a los árabes, ni el infierno pudo detener el propósito, el llamado, la asignación que Dios tenía para con este joven. Porque cuando Dios tiene una asignación, un llamado, una asignación desde la eternidad, Dios siempre la cumple. Y anoté la última frase que dice, la cobertura que podemos ver en la sangre, la cobertura, el amor de Dios, el cuidado que Dios tuvo con José, porque a la larga o a la corta podemos ver que José termina cumpliendo con la visión que Dios tenía para él. La cobertura y el amor del Padre hacen que los llamados y los propósitos se cumplan en cada una de nuestra vida. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Hermanos, todos sabemos muy bien que somos hijos. Todos sabemos muy bien que Dios tiene un propósito. Pero muchas veces el enemigo nos quiere venir a arrebatar esos sueños, las palabras que Dios tiene para con nosotros, los mandatos de bendición que Dios tiene. Y aún nuestros pensamientos de fracaso, aún los mandatos de fracaso que tenemos, hacen que el enemigo pueda tomar lugar. Pero así y todo, dice la Biblia, que aunque a José lo vendieron, aunque a José lo vendieron por plata, lo vendieron a gente extraña que él no conoció, a pesar de que lo tuvieron como esclavo, él cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios tiene un propósito con una persona, Dios se lo cumple.